Tengan todos ustedes muy buenos días. Valga la oportunidad nuevamente para estar al frente de ustedes y al mismo tiempo, como siempre, aprovechar y encomendar todo nuestro trabajo a la Divina Providencia para que nos ayude y nos vaya bien. Espero que estén disfrutando con sus papás, con sus familias, con sus hermanos, estos momentos de cuarentena que estamos pasando. Pero bien, vamos a empezar el día de hoy con la siguiente temática: el signo lingüístico. Ya en la clase anterior habíamos hablado de lo que en realidad era un signo, ¿no? El signo nada más. El signo en realidad era un indicador, era un índice, era un símbolo, es decir, todo aquello que puede generar en nosotros la imagen mental de algo, de un objeto, etc. Pero ahora estamos hablando del signo lingüístico, es decir, de la palabra. Vamos a ensayar la siguiente definición para recordar más o menos lo que era el signo lingüístico. El signo lingüístico, dice, es una unidad de lenguaje que puede ser percibida por los sentidos. Es una entidad psíquica de dos caras. Es un todo, pero de dos caras. Si nos referimos, por ejemplo, a este objeto o a cualquier objeto que nos rodea y que puede ser percibido por nuestros sentidos, ya sea por la vista, ya sea por el oído, ya sea por el tacto, etc., a eso se llama propiamente signo. Lingüístico es la palabra en realidad. Podemos decir de otra manera también la definición de lo que es signo lingüístico. Diremos que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras. ¿Por qué dos caras? Y eso es lo que Ferdinand de Saussure definió, que el signo lingüístico en realidad era una entidad, pero de dos caras, como una moneda que tenía dos caras. Y esa era una característica también de su signo, del signo lingüístico. Y hoy día vamos a especificar las características del signo lingüístico. La primera característica del signo lingüístico será su biplanidad, es decir, el signo lingüístico es biplánico. Si quisiéramos definir etimológicamente qué es biplánico, bi significa dos, plánico de planos. Estamos diciendo que el signo lingüístico tiene dos planos. ¿Cuáles son esos planos? Tiene el plano del significado y el plano del significante. Por eso es biplánico, porque tiene el plano del significado y el plano del significante. Ahora vamos a utilizar los siguientes ejemplos para definir lo que es el significado y lo que es el significante. ¿De acuerdo? Si yo dijera utensilio para escribir, puede ser un plumón. Utensilio para escribir con depósito de tinta viscosa, es decir, la tinta que es observable, que se puede ver, además es líquida. Tiene bolita metálica en la punta, ya no es un plumón. Tiene bolita metálica en la punta, ya más o menos me voy acercando. Son de varios colores. Ah, ya, puede ser un lapicero. Pero estas características, o cada una de estos enunciados, en realidad forman parte de un conjunto de características. Lo que yo he dicho acá son las características. ¿Y cuál sería, o a qué elemento corresponde cada una de estas características? Corresponden al lapicero. Todo este conjunto de características corresponden a esta palabra. Entonces, el lapicero en realidad es la información de estas características. Entonces, el conjunto de características será el significado y la información de esas características, es decir, la palabra de esas características es el significado. Mejor dicho, la imagen, en este caso la imagen mental de estas características es lo que se llama significante. Algunos le llaman expresión y a esto contenido, por ejemplo, y es igual. Esto de acá es simplemente un referente sígnico, es un referente de lo que es en realidad la palabra, lo que es el significante y el conjunto de las características que pertenecen a ese significante. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que una de las características del signo lingüístico es su biplanidad. ¿Por qué? Porque tiene significado y tiene significante.
La segunda característica del signo lingüístico. Dice que el signo lingüístico es arbitrario. Para eso voy a utilizar el siguiente ejemplo. Voy a hacer lo contrario. Miren ustedes a este objeto, este alimento. En realidad es un alimento. Si yo lo veo, es la imagen, es el referente. ¿Qué diré de este elemento? Diré que es una masa a base de harina y agua. Es alimento diario de la humanidad. Se cuece en un horno. Su sabor, color, textura es variado. Esto es simplemente un referente sígnico, así se llama, un referente. Es una imagen mental. Y lo que he dicho acá, en realidad, es el conjunto de características. A ese conjunto de características de este referente le vamos a llamar significado. ¿Y cuál será el nombre que engloba todos estos significados? Será por un lado pan. Hasta ahí, si yo digo pan, pan será el nombre o el significante de este significado. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, no existe una sola forma de decir todos estos significados. Es decir, cuando yo digo masa de base de harina y agua, en realidad el primer concepto sería pan. Pero miren ustedes, este conjunto de características puede tener varios significantes. Es decir, por ejemplo, yo digo pan en español. En inglés, este mismo conjunto de características puede decirse de esta manera. Bread, que significa lo mismo. En francés, pain, pain en francés, pero significa lo mismo. Pane en italiano, pane en italiano. Quiere decir que un mismo significado puede tener varios significantes y a eso se llama arbitrariedad. Es decir, que un mismo significado puede tener varios significantes. ¿Por qué es biplánico? Porque tiene dos planos. Tiene el plano del significado y del significante. ¿Por qué es arbitrario? Porque un significado puede tener varios significantes. O sea, varios nombres, varios significantes que engloban el conjunto de características de un referente. Muy bien. La tercera característica es articulado. ¿Por qué se dice que el signo lingüístico es articulado? La palabra articulado hace alusión a que puede dividirse. Y es cierto, el signo lingüístico se puede dividir en partes. Se divide en unidades con significado y se divide en unidades sin significado. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Miren ustedes, cuando digo los niños bailan, cada uno de estas palabras son signos lingüísticos. Pero yo puedo dividir esta oración, porque en realidad es una expresión acabada. Cuando digo los niños bailan, yo puedo dividir puedo dividir niños y puedo dividir finalmente bailan. Y cada una de estas unidades, que es unidad mínima, tiene significado. Cuando digo los, será un artículo que se refiere a personas de sexo masculino, porque estoy diciendo los, pero también son varios, son muchos, está hablando en plural. Cuando digo niños, igual tiene un significado y bailan tiene un significado. Y puedo seguir dividiendo en unidades con significado. Puedo decir, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Cuando digo niños, a niños yo lo puedo dividir de la siguiente manera. Puedo dividir nin, voy a usar el siguiente color para entenderlo mejor. Puedo dividirlo así. Puedo dividirlo nin. Y nin, ¿qué significará? Persona de corta edad. Si puedo seguir dividiendo en o, persona de corta edad masculino, si digo niño. Y si digo ese, diré personas de corta edad, y son varios. Porque la S acá va a tener un significado. ¿Qué significará la S? Significará el plural. Esta pequeña unidad se llama unidad con significado.
Y en eso se puede dividir el signo lingüístico. La O va a significar masculino. ¿De acuerdo? Nin, persona de corta edad. Si digo los, igual. Puedo dividir la S, porque esta S significa el plural. La O va a significar el masculino y esto va a ser el elemento léxico. O sea, la parte básica del lenguaje. Si digo bailan, en bailan, miren ustedes, como este es un verbo, los verbos se dividen de esta manera. Bailan, yo puedo decir que este verbo bailan deriva de bailar. Y si digo bailar, separo la terminación art y lo que me queda es la raíz. Por eso es que he marcado así. Bailar, separo el bailar y me va a quedar bai. Esta sería el lexema, o esto sería una unidad. Pero esta unidad tiene un significado. ¿Por qué esta unidad en bailan? Bailan va a tener varios significados. Bailan, ¿quiénes bailan? Ellos. Ellos es tercera persona. ¿Cuándo bailan? Va a ser el tiempo. Bailan en tiempo presente. Y así por el estilo. Quiere decir que cada una de estas unidades, cada una de estas pequeñas unidades articuladas va a tener un significado. A estas pequeñas unidades con significado, a eso se va a llamar monemas. Eso van a ser los llamados monemas. Algunos autores no le llaman monemas, le llaman morfemas, que es lo mismo, es un sinónimo. Algunos autores dicen, no, se llaman monemas, pero los monemas pueden ser de varias clases. Pueden ser lexemas y pueden ser morfemas. Lexema, morfemas. Lexema, morfema. Lexema, morfemas. Pero es lo mismo en realidad. Entonces, cuando el signo lingüístico se articula, se puede articular en dos unidades, hemos dicho, en unidades con significado, llamados monemas, y luego se puede dividir en unidades sin significado. Cuando les digo los niños bailan, yo puedo dividir esta expresión, puedo articular en unidades, pero en unidades sin significado. Por ejemplo, puedo separarlo así: la N, la A, la L, la I, la A y la B. ¿Qué significa la N? La N no tiene ningún significado. La A no tiene significado. La I no tiene significado. La A sola no tiene significado. La B sola no tiene significado. La S, si yo digo acá S, esta S sola, esta S, ¿qué es esta S de acá? Solita no tiene significado, simplemente es una letra. En este contexto, niños, esta S ahí sí tendrá un significado. Acá va a significar plural, pero sola no tiene significado. Esta S es como si fuese esta N, y esta N no tiene significado. Esta S, esta N es como si fuera B, esta B no tiene significado. Entonces, el signo lingüístico también se divide en unidades sin significado. ¿Y cuáles son las unidades sin significado? Son las consonantes y las vocales de una palabra o de una oración. Entonces, estas unidades sin significado en las que se ha dividido el signo lingüístico se van a llamar fonemas. Estos son los fonemas. Entonces, cuando decimos que el signo lingüístico es articulado, puedo decir que se articula en unidades con significado llamado monemas y en unidades sin significado llamado fonemas. ¿Qué serán los monemas? Los monemas serán unidades con significado. Unidades pequeñas con significado llamado monemas. ¿Y qué serán los fonemas? Unidades pequeñas pero sin significado. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, pero ¿y por qué no se dividen acá estas, por ejemplo, la palabra bailan, ¿por qué se ha dividido solamente en dos? Y niños, ¿por qué se ha dividido en tres partes? ¿Por qué? Porque si yo divido acá, la ñ ya no va a tener significado. La I no va a tener significado, la N no va a tener significado por sí sola. Hasta acá donde he dividido, la palabra nin tiene un significado, persona de corta edad.
La O tiene significado, es masculino, y la S tiene significado, que es plural. Igualmente en bailan, bai es verbo, que significa movimiento con el cuerpo, etc. Y bailan ya significará plural, significará el presente, significará el número de este verbo. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí vamos las tres características del signo lingüístico, las características sin duda básicas. Ahora vayamos a la cuarta característica del signo lingüístico. Dice que el signo lingüístico es mutable. La palabra mutable hace referencia a que puede cambiar, porque a través de su evolución ha sufrido cambios fonéticos, ha sufrido cambios morfológicos y cambios semánticos también. Ahora, debemos recordar a qué alude la palabra fonético. La palabra fonético alude al sonido del signo lingüístico. La palabra morfológico alude a la forma. La palabra semántico alude al significado de las palabras. Es cierto, el signo lingüístico ha mutado, ha ido cambiando. No, el español que hoy en día conocemos no es el español del siglo XV, no es el español del siglo X. Si recordamos haber leído, por ejemplo, el poema del Mío Cid, que es un poema anónimo del siglo X, si leemos el texto original, nos vamos a dar cuenta que ese lenguaje es poco comprensivo para nosotros. ¿Y por qué es incomprendido en su versión original? Claro que ahora lo encontramos ya traducido y adaptado al lenguaje de esta época, pero si cogemos un original del poema del Mío Cid perteneciente al siglo X, nos vamos a dar cuenta que muchas de las palabras que se usan en ese poema no se adaptan a nuestro lenguaje actual, a nuestra lengua actual, al español de hoy día. Entonces, el idioma ha ido cambiando, el signo lingüístico ha ido mutando, ha cambiado. ¿De acuerdo? También el signo lingüístico que ha cambiado, también el signo lingüístico en la mayoría de sus expresiones, en la mayoría de los aspectos fonéticos, morfológicos y semánticos, no ha mutado, se mantiene. Por ejemplo, los artículos de nuestro idioma se han mantenido inalterables hasta ahora. Tenemos 4 clases de artículos desde cuando se creó el español, desde cuando se ordenó, se sistematizó el español, hasta ahora tenemos solamente 4 clases de artículos. Tenemos artículos determinados, artículos indeterminados, artículos neutros y artículos contractos. Eso ha sido desde el inicio y hasta ahora, no ha cambiado. En cambio, los sustantivos han mutado. Los sustantivos han ido incrementándose. Por eso se dice, por ejemplo, que el sustantivo es de inventario abierto, porque se han creado más palabras. En cambio, el artículo es inmutable, no ha cambiado. Desde que el lenguaje se ha sistematizado, hasta ahora se mantiene. Entonces, el signo lingüístico, por un lado, es mutable y por otro lado, también es inmutable, no ha cambiado. La sexta característica del signo lingüístico es sincrónico. ¿Y qué significa la sincronía? Permite, dice, estudiar al lenguaje en una época determinada. Por ejemplo, el lenguaje del siglo X, o estudiamos el lenguaje, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa. Estudiamos el lenguaje, por ejemplo, en el siglo X, en el siglo XI, o estudiamos el lenguaje desde sus inicios, de cómo surgió el lenguaje. Entonces, todo ese lenguaje es signo lingüístico. Entonces, cuando estudiamos el lenguaje en determinado momento, en determinada parte de la historia, estamos diciendo que el signo lingüístico es sincrónico. Muy bien. También es diacrónico. La palabra diacronía significa que va avanzando, que se estudia al día a día. Entonces, el signo lingüístico es diacrónico porque permite estudiar el lenguaje en un momento dado, en un momento ubicado en el contexto de un momento dado. Por ejemplo, hoy en día, en el lenguaje o en la lengua propiamente, se da mucho énfasis a las jergas. Pero cuando digo jerga, ojo que hay varias clases de jerga. Se habla, por ejemplo, de una jerga juvenil, se habla de una jerga profesional. Es decir, las jergas en realidad forman parte de un idiolecto.
¿De acuerdo? Entonces son aceptadas. Tenemos, por ejemplo, jergas médicas, es decir, palabras que solamente en ese grupo de personas son utilizados y que yo no lo puedo entender. La jerga juvenil, en muchos de los casos, las personas mayores no la entendemos, pero en los jóvenes, entre ellos, sí lo entienden porque forma parte de ese contexto. La jerga juvenil, parte de ese contexto. Entonces, las jergas han sido creadas día a día, ¿de acuerdo? Y también han ido desapareciendo. Entonces, es diacrónico porque día a día el signo lingüístico también se va incrementando, ¿de acuerdo? La octava característica, decimos que el signo lingüístico es lineal. ¿Por qué lineal? Porque el significante se desenvuelve sucesivamente con el tiempo. Es decir, yo expreso, por ejemplo, una oración en una cadena de palabras. Cuando digo, por ejemplo, el signo lingüístico fue estudiado por dos autores, ¿qué ha pasado? Yo he hecho una cadena en forma lineal. Signo lingüístico fue estudiado por dos autores. Es decir, es lineal. Es decir, se ha expresado en una cadena secuencial, en una cadena sucesiva, en una cadena de sonidos sucesivamente. Por eso decimos que es lineal, porque el significante, o sea, las palabras, se desenvuelven sucesivamente en el tiempo. Muy bien, finalmente, un dato importante sobre el signo lingüístico. Decimos, ¿no?, que el signo lingüístico fue estudiado por dos autores. El más importante, cuya temática de hoy día hemos desarrollado, todo esto pertenece al estudio que ha hecho Ferdinand de Saussure. Toda esa temática lo ha estudiado Ferdinand de Saussure, pero desde una perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva de Ferdinand de Saussure? Estudiar el signo lingüístico desde el punto de vista o desde el enfoque lingüístico, es decir, su biplanidad, su arbitrariedad, su articulación, su mutación, su inmutación, etc. Mientras que Charles Sanders Peirce ha estudiado también el signo lingüístico, pero desde el punto de vista lógico pragmático, es decir, desde su práctica, el signo lingüístico por su uso ya. Muy bien, jóvenes, esta ha sido una nueva oportunidad para poder comunicarnos, para poder entablar este diálogo, y espero que lo hayan entendido porque también ha sido y es un tema repetitivo y reiterativo en muchos de los casos. De tal manera que espero que lo hayan comprendido y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, nos vemos.